Maduro juega con fuego al encarcelar a 70 militares. 1.348 personas han sido presas políticas en Venezuela desde 2014, según el Foro Penal. En definitiva, la ruptura del gobierno con las fuerzas militares en Venezuela se ve agravada por las difíciles condiciones económicas de sus miembros de menor rango y la molestia de sus mandos medios. Lejos de mejorar, el panorama de los presos políticos en Venezuela sigue empeorando. Según el informe trimestral del Foro Penal venezolano, 164 personas fueron arrestadas arbitrariamente en el país entre enero y marzo de 2018, para llegar a un total de 234 encarcelados por ser oposición al gobierno. De los indicadores presentados, sin duda el que más dudas levanta es el de los 40 miembros de la fuerza pública venezolana que fueron detenidos en lo que va del año por motivos de conciencia u oposición al régimen madurista, con lo que serían un total de 70 militares privados de la libertad por ello. Aunque las Fuerzas Armadas habían sido el principal sostén de Hugo Chávez y posteriormente de Maduro para mantener su gobernabilidad, la grave crisis social y económica que vive Venezuela desde 2015 habría debilitado este mando, especialmente en sus bases. Este inconformismo alcanzó visibilidad mundial por la sublevación protagonizada por el policía Óscar Pérez y su grupo, que fueron asesinados en un operativo en enero de este año. Inclusive, las cifras presentadas por el Foro Penal venezolano, una organización no gubernamental que existe hace 15 años en el país vecino, son más mesuradas que las esgrimidas a mediados de esta semana por el opositor y expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, que asegura que son en realidad 200 los oficiales presos y detenidos porque se han rebelado. Justamente este jueves se conoció que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB, habría hecho firmar a sus hombres una proclama de reafirmación de lealtad y compromiso de la FANB a Maduro, una iniciativa liderada por el general en jefe de esta fuerza Vladimir Padrino López, probablemente el oficial con mayor poder en ese país. Para John Marulanda, consultor internacional en seguridad y defensa, más allá de que esta carta de lealtad es una demostración clara de la crisis del país, con un resquebrajamiento en las fuerzas militares, no considera que Venezuela esté cerca a un golpe de estado militar. Si dan un golpe, agarran un país endeudado y comprometido con China. Dentro de los militares, la figura superior es Padrino López, que encarna el poder real de Venezuela, pero él está casado con el estado de las cosas en Venezuela. Recalca que de haber ánimo de insurrección, debería ser protagonizado por los coroneles, aunque hasta ahora han sido los mandos menores como los capitanes, los que han manifestado mayores molestias. Eso pasa porque ellos mismos están siendo afectados por la crisis económica. A eso se agrega que la delincuencia en el país está disparada y los colectivos son entidades paramilitares que les disputan el poder. Contexto de la noticia. Antecedentes. Los presos políticos. El informe del Foro Penal venezolano indica que hubo un descenso en el número de arrestos arbitrarios bajo el gobierno de Maduro en comparación con el año anterior. Hasta marzo de 2018, se presentaron 38 de estas capturas, mientras que en el mismo periodo de 2017 ocurrieron 126.
En el panorama general, se reportan 12.185 personas detenidas arbitrariamente por las Fuerzas Armadas venezolanas desde enero de 2014 hasta el 31 de marzo de 2018. Además, 7.210 personas han sido sometidas a investigaciones penales por motivos únicamente políticos, concluye el documento. Como sucedió, momentos clave en la crisis venezolana. 1. En 2014, el desplome del precio del petróleo empieza a mermar el bolsillo del gobierno, en manos de Maduro. 2. En 2015, Maduro pierde las mayorías en el Parlamento e inicia una guerra de poderes con otras ramas. 3. En 2016, la rama judicial deja sin efectos el poder del Parlamento venezolano y se realizan protestas en calle. 4. 2017, Maduro convoca a la Asamblea Constituyente y se rompe del todo el diálogo con la oposición. El implicado, la gran figura, hoy desdibujada, Vladimir Padrino López, ministro de Defensa en 2015, cuando las protestas en Venezuela amenazaban el poder de Maduro, fue la figura del general Vladimir Padrino López como comandante de la FANB, la que habría surgido para mantener el orden institucional. Sin embargo, en los últimos 2 años, su figura ha ido perdiendo protagonismo, explicó Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la U. del Rosario. Las Fuerzas Armadas ya no son tan verticales, hay un general para casi todo y muchos de ellos tienen negocios e intereses personales.